Estamos en un libro muy importante. La verdad es que sería muy bueno que todos pudieran seguir el estudio de esta epístola a los hebreos, lápiz y cuaderno y la Biblia. Bien, oremos. Señor, le damos muchas gracias por esta mañana, por este día hermoso que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque cada día nos recuerda la bendición y la esperanza que tenemos en ti, Señor, las promesas que vienen de tu parte, que son ciertas y seguras. Te agradecemos por tu palabra, porque es la lumbrera a nuestro camino. Y te pido que nos bendigas a todas mis hermanas y mis hermanos que ya están en esta escuela dominical de hoy. En el nombre de Cristo Jesús lo ruego. Amén. Muy bien. Estamos en la carta o en la epístola a los hebreos. Eh, como sabemos, ¿no? Es una carta para demostrar a los creyentes hebreos que Jesucristo es el Mesías y que Él es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, eh, superior a todo lo que ellos conocían y superior incluso a- al templo. Y a propósito de ello, es que, ¿no es cierto?, la esperanza de construcción de un tercer templo por parte de la religión judía no es algo, ¿no es cierto?, necesario. El templo no es necesario porque el templo ahora es el mismo Señor Jesucristo. Y construir un templo para hacer sacrificio sería menospreciar el sacrificio del Señor Jesucristo y menospreciar o pisotear su sangre, no tomar como valedero el sacrificio de él. Además, que hubo, como enseña aquí la carta a los hebreos, eh, la ley del sacerdocio, ¿no es cierto?, terminó. Esa ley ya no corría. Y que venía de parte de la tribu de Leví, cambió, cambió. El Señor no era de la tribu de Leví. Entonces, eh, la construcción de un tercer templo sería como una ofensa a Dios, ¿eh? Diciendo no tenemos en cuenta el sacrificio de Cristo. Entonces, porque Él es el templo hoy día. ¿Mm? Él cumplió todo. Eso es lo que demuestra la carta a los hebreos aquí y le escribe a los hermanos hebreos, haciéndoles ver que ya no era necesario que ellos tuviesen que hacer sacrificios en el templo. Recuerden que cuando se escribió esta carta, todavía existía el templo. Y eso es lo que vemos a través de esta carta. Por lo tanto, esta se escribió antes del año 70. Así que el escritor le está haciendo ver a los hermanos de que no es necesario hacer sacrificios, porque el sacrificio del Señor Jesucristo fue el sacrificio completo, completo para quitar el pecado del hombre. Los sacrificios anteriores solamente cubrían, pero vino el sacrificio de Dios mismo dando su vida, muriendo y resucitando, ¿no? Para darnos vida y hacer un cambio radical en ese sentido. Y, y tenían que entender los hermanos que lo que la religión judía, ¿no es cierto? No lo que Dios enseñaba, la religión judía estaba equivocada. ¿Mm? Por lo tanto, por eso decimos hoy día la esperanza de que existe, ¿no? En judíos ortodoxos, de la construcción de un tercer templo, no es lo más, no es lo correcto. ¿Mm? Y, y de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, bueno, no se va a adorar a Dios ahí tampoco. ¿Mm? Muy bien. Entonces el escritor de la carta viene demostrando eso. Y luego desde el capítulo 11 mostrándonos
acerca de la fidelidad de Dios. ¿M? La fidelidad de Dios, que es la sustancia, la demostración, y va a colocar el ejemplo, ¿no es cierto?, que después el escritor en el capítulo 12 dice, bueno, son esa nube de testigos que nos rodean, ¿m? Que son un ejemplo para nosotros de su fidelidad a Dios y de la fidelidad de Dios en ellos. ¿Eh? Entonces, eh, va exhortando a los hermanos y nos encontramos, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, ya en lo que hemos avanzado, ¿no es cierto?, que había que dejar todo peso y pecado para seguir adelante en esta lucha que tenemos, ¿eh? Tomando como ejemplo al Señor, que Él padeció, soportó, ¿no es cierto? Eh, y luego habla acerca de lo que encontramos acá en el versículo 5 del capítulo 12, acerca de lo que es la pedía, ¿no? Y nos encontramos con palabras que las quiero recordar aquí. Encontramos la pedía, ¿no es cierto?, que es en griego, y en hebreo era la palabra musar, ¿no es cierto?, que vimos ahí en el Antiguo Testamento, y que es para nosotros hoy día la palabra instrucción. ¿M? Instrucción. Entonces, hijo mío, no menosprecies la instrucción. Pedía, donde viene la palabra pedagogo, del que enseña a los niños. Y la Biblia dice que la Biblia o la Torá es nuestro pedagogo, que nos enseña, que nos instruye. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿eh? Útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. ¿M? Y nos encontramos con la otra palabra griega, alenjómenos, que venía de la palabra hebrea tejojá, que era demostración, y que es la misma palabra, ¿no es cierto?, que aparece en Hebreo 11.1, que es la fidelidad, la demostración, alejo. ¿M? Así que encontramos aquí que qué es lo que el Señor va haciendo con todos aquellos que Él adopta como hijos. ¿M? Nosotros somos hijos, hemos sido adoptados. Y amén, hemos sido adoptados como hijos. Entonces, lo que hace el Señor, ¿qué es lo que ha ido haciendo? Bueno, instruyéndonos. ¿Eh? Por eso tenemos su palabra y tenemos los que nos enseñan su palabra. Entonces, Él ha venido enseñándonos, el Espíritu Santo que viene dando esa claridad y aplicando la palabra a cada persona. ¿M? Y demostrándonos. La mayor demostración de Dios es la misma, es su misma persona, el Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra. ¿M? Entonces, es lo que Dios ha venido haciendo, demostrándonos. ¿M? Y veíamos ahí estas palabras, ¿no es cierto? Eh, en el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, dice aquí, pero es instruye. La palabra es pedía, y después dice y azota, que ya mostramos que era otra la palabra, ¿no? La palabra ahí también era para demostración, ¿eh? Mastillí, que es la conducta que tiene un padre para con su hijo. Esa es la idea de azotar, no de castigar, de agarrar una vara, un látigo, ¿no es cierto?, y azotar al hijo, no, no, no. Lamentablemente el traductor puso una palabra que no refleja lo que aparece en la Biblia, ¿no es cierto? Y lo que aparece especialmente ahí en el versículo que vimos del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que era Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12, que ya mostramos eso. ¿No? Entonces, lo que encontramos aquí es eso, esa instrucción de parte de Dios, esa demostración. Luego, pero si se os deja sin esa pedía, sin esa instrucción de la cual todos, y esos todos, ¿no es cierto?, se refiere a todos los que hemos sido
salvados por el Señor, dice, todos han sido participantes, entonces no sois bastardos, o sea, entonces sois ilegítimos y no hijos. ¿Mm? Luego, estuvimos ahí en el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos instruían y los respetábamos. ¿Por qué no vamos a obedecer mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Mm? Al que nos educa, ¿por qué no le vamos a respetar? Y explicamos, ¿no es cierto?, lo que significa Padre de los Espíritus, y lo vimos en la clase pasada. Y aquellos, refiriéndose a los padres terrenales, ¿no? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban o nos instruían como a ellos les parecía, ¿no es cierto? Bien o mal, era de acuerdo como a ellos les parecía, eso es lo que está diciendo aquí, pero este, para lo, ¿y a quién se refiere con este? Al Señor, ¿m? Al Señor, a su palabra, la verdad, pero este no, eh, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿M? Y es lo que vimos. eh, y aquí hicimos ver que la instrucción, ¿m? Nos lleva a ser partícipes de su santidad. Y llegamos al versículo 11 y vimos una parte ahí, o a donde tenemos que comenzar. ¿No es cierto? Es verdad que ninguna disciplina o ninguna pedía al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y vimos la semana pasada cómo eso, aparte de ese versículo, eh, se evidencia hoy día en el mundo, pero también en muchos creyentes, ¿m? Personas que dicen también ser creyentes, ¿no? Porque no hay una valoración, un aprecio de la pedía del Señor, de la instrucción de Dios. Entonces, a algunos no les gusta lo que Dios dice, no les agrada las instrucciones que Dios da. ¿M? Con respecto a distintos temas, y pusimos ejemplo la semana pasada también, ¿eh? Con respecto a Dios dice con quién debo casarme, con quién debo relacionarme, con quién, o qué comer o no, cómo ser con las demás personas, ¿eh? Respecto al perdón, a la bondad, el ser misericordioso, ¿eh? Que la Biblia nos insiste que debemos ser como el Señor, que no debemos ser murmuradores y hay gente que no le gusta esa instrucción. ¿Por qué? Porque disfrutan el pecar en ese sentido. ¿M? Entonces, el escritor va diciendo, es verdad, que ninguna instrucción al presente parece ser causa de gozo, sino en algunos de tristeza. ¿Eh? Eh, ese rechazo. ¿M? Eh, por otro lado, les decía yo, ¿recuerdan ustedes cuántos realmente manifiestan de corazón interés por la palabra? ¿M? Y a veces están o pueden estar o asistir a una iglesia o estar a un estudio bíblico por cualquier otra razón, ¿m? Por el que dirán, eh, y, y no es un verdadero interés. Otro creyente que, como le digo, ni siquiera lo tienen, ¿eh? Y tener que estar a lo mejor para algunos es tristeza, porque, "Uf, tengo que estar, ¿qué voy a hacer?". ¿M? Entonces, es verdad, dice él, pero sin embargo, dice, esta instrucción da fruto apacible de paz, o da fruto de paz, ¿eh? De paz. Aquí en la traducción en español no concuerda con la sintaxis, con el orden de la frase en griego, ¿ya? En griego directamente dice, pero después da frutos de paz. Ya aquí dice fruto apacible de justicia. Y la verdad es que la idea de apacible de justicia no está en el griego. Simplemente, sin embargo, da fruto de paz.
de paz. Y en griego dice directamente así, da fruto de paz a los que a través de ella, o sea, de la instrucción, han sido ejercitados, produciendo, ¿no es cierto?, en ello justicia, o entregando justicia, o haciéndoles vivir de acuerdo a la justicia. ¿M? Eso es lo que hace la instrucción. Entonces, fíjese el tremendo beneficio, que se lo pierde el que tener que aprender no quiere aprender, le causa tristeza y no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Me entiende? Entonces, aquí dice, pero sin embargo da fruto de paz. ¿Eh? Qué tremenda bendición y qué necesario que es, a los que han sido ejercitados produciendo en ellos, ¿no es cierto?, justicia, ¿m? O entregando justicia. Muy bien. Entonces, y justicia es interesante porque la palabra justicia viene de una palabra hebrea que es sakai. Z-A-K de kilo, A-I. Eso sería, ¿no es cierto?, transliterado, sakai. Sakai es de la raíz saj, Z-A-J, y que significa limpio, sin suciedad. ¿Eh? Entonces, sakai se refiere a una persona que está limpia, que está siendo limpiado. ¿M? Fíjese, por lo tanto, aquí en la parte B del versículo 11, ¿eh?, que se refiere a esa paz, que es la misma persona del Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, ¿no es cierto? El que te otorga a ti, me otorga a mí el ser limpio. ¿Eh? Fíjese, es mucho más profundo todavía el significado ahí. ¿M? Dice, pero sin embargo da fruto de paz a los que a través de ella han sido ejercitados, produciendo, ¿qué cosa en nosotros? Limpieza, limpieza. ¿M? Eso es lo que va haciendo la palabra. Eh, Ese es el problema, la dificultad para aquel que no tiene interés en estudiar la palabra de Dios, no querer recibir la instrucción de Dios, que tiene un corazón eh, triste o no deseoso de la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Se pierde la paz y se pierde el ir siendo limpiado por esta palabra. ¿Eh? Así que, hermanos, debemos felicitarnos el poder estar esta mañana con un corazón sincero de querer aprender de la palabra de Dios, porque el fruto va a ser paz y eso va a llevar a que se produzca también limpieza en nuestra vida. ¿M? Eso es lo que hace la palabra de Dios como pedagogo, como pedía esta instrucción. ¿Eh? Paz y va limpiándonos, va limpiándonos. ¿M? Eso es lo que el escritor está mostrándonos aquí y mostrándole a los hermanos. ¿Eh? Luego entramos a otra sección aquí, ¿no es cierto?, ligada a lo que viene diciendo, por lo cual, estamos en el versículo 12 ahora, ¿no es cierto? Por lo cual, versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Eh? Eh, esto, recuerden, esta es una carta a los creyentes hebreos. Por lo tanto, el escritor hace muchas veces referencia a la Torá, ¿m? A lo que nosotros conocemos comúnmente como Antiguo Testamento, ¿no? Y fíjese, esto lo toma de Isaías 35, versículo 3. Entonces, ¿qué dice ahí? Vamos al profeta Isaías, ¿eh? Isaías 35, versículo 3. De ahí toma lo que está recordándole a los hermanos hebreos.
Dice ahí, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. ¿Mm? Eso es lo que está diciendo ahí. Denle fuerza a las manos, ¿m?, que están debilitadas, ¿eh? Y las rodillas que están temblando, ¿no es cierto? Hay que afirmarlas. Eh, la, la, la escena que tiene aquí el profeta en mente, lo que está usando aquí es esa imagen, eso que uno ve, y seguramente ustedes lo han visto en los programas, ¿no es cierto?, eh, de animales en la televisión, ¿no? Que cuando un animalito, en general, cuando recién nacen, ellos están tratando de colocarse de pie, cuando están recién nacidos, ¿cierto? Y tiemblan enteros, tratando de colocarse de pie, ¿no? Y a veces eh, las sus extremidades no lo soportan y caen, y el peso de la cabeza lo hace caer y tratan de levantarse. Así que aquí lo que está mandando el profeta es que eh, se fortalezcan. Eh, ¿Y qué es lo que está diciendo aquí con fortalecer las manos? Lo que está hablando aquí es de un trabajo mutuo de enseñanza que debe haber, ¿eh? Eh, el recién nacido necesita ayuda, ¿m? Y, y el recién nacido necesita unirse a, a otros, ¿eh?, que están más fuertes y que lo protejan, que lo cuiden, que lo fortalezcan, ¿eh? Un recién nacido no debe andar solo, y debe ser ayudado, y se deben fortalecer sus manos y sus rodillas, sus piernas, ser fortalecidas. ¿M? Y esto tiene que ver con la conducta que cada uno debe tener, ¿cierto? El estar fuerte, fortalecido. Miren lo que dice en Romanos capítulo 15. ¿M? Anoten ahí Romanos capítulo 15. Vamos a ver esos primeros dos versículos eh, de Romanos capítulo 15. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para fortaleza, para crecimiento, para edificación. ¿Mm? Entonces, aquí el escritor, tomando el versículo de Isaías, está haciendo un llamado a que debemos apoyarnos, debemos fortalecernos, debemos fortalecer las manos y las rodillas de los recién nacidos, de los que están débiles. ¿Mm? Debemos ayudarnos entre nosotros con la instrucción, con la pedía de, de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es una labor que tenemos que hacer. Eso es lo que está hablando ahí el escritor a los hermanos. Luego, el versículo 13, y hacer sendas derechas, hacerse las derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Y a qué está haciendo referencia? Como lo dice en sus Biblias seguramente también ahí, en Proverbios 4:26. Bueno, vamos ahí a Proverbios capítulo 4, versículo 26. ¿Qué es lo que dice ahí? Bueno, dice lo siguiente, perdón. Eh, Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es comparar la instrucción que se recibe, ¿m?, la instrucción, eh, y comparar eso con nuestro andar, con nuestro andar. ¿Para qué?
para que hagamos sendas derechas para nuestros pies. O sea, para que vayamos por el camino correcto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Eh? ¿Recuerdan lo que dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Eh? Entonces, ahí dice sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea corregido o sanado, ¿no es cierto? Es la idea ahí. Entonces, mire, si usted y yo no recibimos la instrucción, la pedía del Señor, nos vamos a desviar. ¿Mm? ¿Quién, alejándose del Señor, dejando de estudiar, dejando de asistir a las reuniones, no se alejan? Todos se alejan, se alejan, ¿eh? Se van alejando del camino. ¿Mm? Alguien puede decir, no, yo en mi casa estoy súper bien, yo canto. Y la instrucción del Señor, como que no fuera necesario. ¿Eh? Algunos dicen, no, yo estoy súper bien en mi casa si no tengo problemas, no me metan dificultades. ¿Eh? Eso es un error. Se fija la persona dejando la instrucción, dejando el lugar de la instrucción, empieza inmediatamente a alejarse. ¿Por qué? Porque empieza a guiar de acuerdo a sus propios pensamientos. Y se da lo que dice aquí. ¿Eh? No hay sendas derechas. eh, Dice aquí para que lo cojo no se salga del camino, que empieza a la persona a salirse del camino. Y después de un tiempo se da cuenta, no, los demás nos damos cuenta, no, se alejó. Sí, eso es lógico. ¿Por qué? Porque se aleja de la instrucción y se aleja de aquellos con los cuales se tiene que reunir, ¿eh? De los cuales recibe la ayuda. A veces no le gustará, ¿eh? Y somos testigos, y yo soy testigo como enseñador, como pastor, diciéndole muchas veces a las personas, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que debes hacer. No, sí sé, pastor, sí sé, pero salen haciendo lo que ellos quieren. No les gustaba la instrucción, no les gustaba, querían hacer lo que ellos quisieran, ¿no? El cojo alejándose del camino. ¿Por qué menosprecia la instrucción? ¿Mm? Así que el tremendo valor que tiene aquí y lo que el escritor va mencionando. ¿Ok? Bien, versículo 14. ¿Mm? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, quiero tomarlo de varios ángulos, por decir así, este versículo. En primer lugar, como sucede con muchos, tomando este versículo fuera de contexto, tomándolo así solo, algunos dicen, bueno, eh, sí, usted puede perder su salvación, ¿eh? Porque aquí está diciendo, y sin santidad nadie verá al Señor, ¿no es cierto? Es un versículo que está, creo que en Pedro también. Eh, y lo que van diciendo es que, bueno, es una santidad que debo practicar, una santidad que la voy provocando yo. ¿Eh? Es una santidad que yo eh, la obtengo por mí mismo. Ya, eso es como la idea que sacan algunos de este versículo. ¿Mm? Eh, y en realidad esto es, como diría, es un enunciado. Enunciado en el sentido, sin santidad nadie verá al Señor. Listo. ¿Eh? Bueno, y aquí está, claro, está unido a seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, pero en realidad aquí está diciendo que es simplemente un enunciado, es decir, sin santidad nadie verá al Señor. Y nos está diciendo ahí que nosotros debemos
buscar la santidad para poder ver al Señor. ¿Me entiende? ¿Por qué? Nosotros sabemos que la santidad que tenemos, es otorgada por aquel que nos salvó. ¿Mm? La santidad es la que Él mismo nos ha dado. Santidad hablamos aquí, ¿no es cierto?, en el contexto de hebreo, es ser distinguidos por Dios. Somos santos, somos distinguidos, hemos sido salvados, hemos sido adoptados, ¿no es cierto?, hemos sido perfeccionados, se cambió nuestra mentalidad. ¿Eh? La palabra de Dios ha sido puesta en nosotros, el Señor, el mismo Señor Jesucristo. ¿Me entiende? La santidad es la que Dios le ha dado a todo aquel que ha salvado. Por eso que todos los salvos podemos verle a Él. ¿Eh? No es una santidad que yo me fabrico. Ahora, ese es el malentendido, es el problema eh, de, de las religiones. ¿Mm? Porque le pasó a la religión judía. La religión judía es prácticamente la inventora del purgatorio, ¿eh? Donde van las personas y los que están vivos pueden hacer cosas, obras eh, por aquellos que murieron para que vayan obteniendo méritos, ¿no es cierto?, para que salgan de ahí y puedan ir al cielo. Es adoptado por el catolicismo, ¿no es cierto? Entonces, donde se enseña que por las cosas que yo hago, por las cosas que yo hago, voy obteniendo el favor de Dios o voy siendo limpiado o santificado y podré obtener el perdón y la vida eterna, ¿ya? Pero no es la idea aquí del versículo. ¿M? No es eso. Así que la santidad que tenemos es la que Él nos ha otorgado. ¿M? Y, y lo que debemos hacer nosotros es obedecer, ayudar a otros. ¿Eh? Eh, no es, repito, la idea de una santidad lograda o generada por nosotros. No, es la que Él nos ha dado. ¿Mm? Ahora, si no- desde el otro enfoque, me mencioné que había más de uno, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿quién es la paz? Es el Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. ¿Y quién es la santidad? Es Dios mismo. Él es la santidad. Es lo que la Biblia eh, constantemente dice. Eh, es una blasfemia llamar a alguien su santidad, ¿eh? Alguien que no sea Dios, a una persona. Aquí, ¿no es cierto?, está diciendo, seguid a quién, al Señor Jesucristo. Él es la paz, ¿eh? Él es la santidad. Y sin esa paz, que es el Señor, y sin esa santidad, que es Él, nadie podrá verle. ¿M? Nadie podrá verle sino ha obtenido de Él paz y santidad. Así que la gloria es del Señor. ¿Eh? Todo se debe a Él, todo lo debemos a Él. No hay nada que podamos eh, lograr o tener nosotros como mérito. ¿Eh? Nada que nos permita acercarnos a Él. Entonces, Él es la paz, a Él hay que seguirle, Él es la santidad, a Él hay que seguirle. ¿Eh? Y sin esos méritos de Él, nadie le podrá ver. ¿Eh? Así es que
Fíjese que lo que está aquí haciendo ver el escritor a, a- a los hermanos es la importancia de la instrucción, ¿eh? La importancia de obedecer para nosotros los creyentes. Pero por ser creyentes, por ser hijos adoptados de parte de Él, ¿eh? Fíjense la importancia que tenía para los hermanos hebreos, para aquellos que arriesgando, y hasta el día de hoy, arriesgando en medio del pueblo judío, eh, han sido salvados, han depositado confianza en Dios. ¿Eh? La gracia de Dios se ha manifestado sobre ellos. Ellos estaban recibiendo esta instrucción, haciéndoles ver a través del Antiguo Testamento quién era, quién fue la persona que estuvo ahí con ellos, el Señor Jesucristo. Todo lo que habían obtenido por Él, a través de Él, y cómo debían seguir viviendo, ¿no es cierto?, Eh, por su causa. Entonces, esto estaba causando una, una revolución, una revolución en medio del pueblo judío. Pues ellos tenían su propia religión, como la tienen hasta el día de hoy, ¿cierto? Ellos tienen una religión que todavía sigue rechazando al Mesías, ¿eh? Al Mesías, usted eh, no libremente puede llegar allá en Israel, en Jerusalén, predicar el Evangelio. Hace poco, no sé si ustedes vieron un video de unos jóvenes testificando, haciéndoles ver a ellos que Jesús era el Mesías, haciéndoles ver la importancia de Isaías y cómo Isaías se refería al Señor Jesucristo. Y la gente se puso violenta, ¿eh? Tirando objetos, escupiendo en la cara a este muchacho que estaba predicando en una calle. ¿Eh? Y varios jóvenes, mujeres y hombres, tratando de golpear a la persona para hacerla callar. ¿Eh? Es esta instrucción, ¿no es cierto?, que todavía rechazan, que todavía no quieren recibir. Bueno, en ese tiempo, imagínense ustedes cómo era con razón el apóstol Pablo fue perseguido de tal manera que las acechanzas estaban por todos los caminos por donde él andaba. ¿Eh? La acechanza estaba para quitarle la vida, lo dieron por muerto, lo azotaron, fue perseguido, tuvo que huir muchas veces, ¿no es cierto? Porque esta instrucción no era aceptada, así que esta instrucción estaba causando entre el pueblo eh, una revolución muy grande, pero estaba siendo de gran bendición para los que habían sido salvados, ¿eh? Para los que eran creyentes, o sea, para aquellos que exhibían esa fidelidad de Dios. ¿Cómo? En la transformación en sus mentes, en la transformación en sus vidas. ¿M? ¿Por qué? Porque eran personas que se estaban ayudando mutuamente con una mentalidad diferente a la de la religión. ¿Eh? Con un corazón más puro, con un corazón sincero, porque la palabra de Dios estaba calando hondo, como lo escribe aquí el escritor en el capítulo 4, versículo 12, que está discerniendo, está penetrando, haciéndoles ver lo que está malo y cómo esta instrucción va cambiando la vida de las personas. Entonces, estaban viviendo una situación eh, muy especial, muy especial.
y cómo es la que vivimos hoy día. En ese tiempo ellos estaban siendo necesitados de instrucción, y nosotros también hoy día. Hoy día más que nunca necesitamos la instrucción de parte de Dios para saber cómo vivir en un mundo convulsionado como el que tenemos hoy día. ¿Eh? Por eso, y que lo vamos a ver en profundidad la próxima semana, eh, los versículos que sigan, ¿m? Que son de una enseñanza bastante profunda, ¿eh? Lo que el escritor va a entregar a los creyentes. Eh, y aquí está diciendo, mirad bien, pero incluso, perdón, me llama la atención porque voy a recurrir a mi interlineal. Ahí, fíjense cómo comienza en el capítulo 12, versículo 15 en este caso, ¿no? De Hebreo. Capítulo 12, el versículo 15, en griego, eh, dice episcoton, episcopon tes. Y para la palabra mirar bien, y en realidad ahí es la palabra de episcopo, de un vigilante, y está diciendo deben vigilar y, y continuamente estar observando desde arriba. ¿M? Le está diciendo mirad bien, ¿m? No sea que alguno deje de alcanzar o se vaya a apartar de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, vamos a ver la próxima semana eh, estos versículos y algunos que siguen. Seguramente vamos ojalá avanzar un poco más ahí, pero vamos a encontrar aquí una enseñanza profunda respecto a esta gracia de Dios, a esta amargura, a esta conducta de Esaú, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos como que vendió su progenitura o su primogenitura, y vamos a explicar esa palabra en realidad, ¿no es cierto?, qué significa el ser primogénito. Así es que menciona algunas cosas bastante profundas que ameritan eh, un poco más de tiempo para explicarlo. Así es que, hermanos queridos, estamos llegando al fin de la clase de hoy, pero entendiendo algo tremendo, fundamental, que es lo que está diciendo aquí el escritor respecto a la enseñanza, con respecto a nuestra conducta y con respecto a quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Y hablándonos, usando esta instrucción, esta enseñanza, esta pedía, qué es lo que debemos hacer entre nosotros. ¿Mm? Cómo debemos ayudarnos. Pero también, ¿no es cierto?, que lo que pueda quedar grabado en nosotros es que debemos examinarnos, ¿eh? Para no ser de aquellos a los cuales la instrucción les causa tristeza. Y seamos como lo era el rey David, ¿eh? Que para él la instrucción, la Biblia, la Torá, era preciosa, preciosa como el oro. Y para él era más dulce que la miel. Imagínense,
Por eso él llegó a ser considerado como una persona conforme al corazón de Dios, por cómo amaba la palabra. Entonces, debemos autoexaminarnos nosotros, autoexaminarnos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por el valor que tiene. Porque la instrucción produce paz y esa paz nos lleva a tener limpieza, ¿eh? Limpieza en nuestra vida. Entonces, por eso debemos examinarnos profundamente y ver qué es lo que está sucediendo con nosotros respecto a la instrucción, a lo que recibimos de aquí. Así que si queremos estudiar, si queremos tomar esto para nosotros, ¿eh? Y eso, ese examen lo tienes que hacer tú, interiormente. La palabra te va a revelar también cómo es tu propio corazón. Ah, pu- puedes llegar a autoengañarte tú también. Por eso es que tienes que ir a la propia palabra, ¿eh? Y ser enseñado y ser corregido por ella. Así que hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. eh, Espero que hayan anotado y después puedan repasar. Nos encontraremos hoy día en el culto a las 6. Vamos a ver ya la última parte de la armadura de Dios y mire, va a estar muy relacionado con lo que el Señor tenía esta mañana para nosotros. ¿Ah? Ha coincidido como Él quiso y les va a servir mucho para entender mucho mejor la predicación de esta tarde, ahí en Efesios capítulo 6. Es muy probable y de todas maneras se le va a informar a tiempo, pero es muy probable que tengamos que hacer todo el culto hoy día por Facebook, ya que el hermano Jimmy, que es el que toma del Zoom y para llevarlo al Facebook, ha tenido un problema con su computador y no tenemos a alguien que hoy día que pueda hacer esa labor, ¿eh? A lo mejor alcanza y alcanzamos a hacerlo por el Zoom y por el Facebook, pero si no, ¿no es cierto? Va a ser directamente todo por Facebook, como lo hacíamos hace algunas semanas atrás, y tendrán que soportarme a mí cantando. Yo cantaré, cantaremos coritos, himnos, ¿no es cierto? Tendré que hacer todas las oraciones, ¿no es cierto? Lo cual es un privilegio también. Tendrá que ser así y la próxima semana ya ahí sí nuevamente retomaremos por Zoom y tendremos una mayor participación de los hermanos. Ojalá alcancemos hoy día, sí, pero por lo que se ve es muy probable que tengamos que hacerlo todo por el Facebook. Así que para que lo sepan y le compartan a tiempo a otros hermanos, ¿no es cierto? Que quizás busquen, aunque van a recibir la información por el Facebook y por el WhatsApp también. Así que, queridos hermanos, nos estamos viendo hoy día en el culto de las 6, ¿no es cierto? En el último culto del mes de julio, ¿eh? Ya se nos está yendo julio y imagínense cómo ha pasado de rápido el tiempo. Así que nos vemos en la tarde. Bendiciones.